Quémese clásicos. Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Programa número 327. Yo soy Federico Fabricio. Yo, Daniel Carrara. Yo, Nicolás Ponicio. Y yo, Julieta Cáceres. Y hoy vamos a hablar de no solo Batman del 89, o sea, la primera película de Batman dirigida por Tim Burton, sino también de Batman Returns, con motivo de que hace muy poquito, hace pocos días, Batman, el personaje, cumplió 80 años. Más específicamente, se cumplieron 80 años desde la publicación de Detective Comics número 27, que contó con la primera aparición del personaje. Algo notable es que este año Batman del 89, si hacen la cuenta rápida, está cumpliendo también 30 años, lo que significa que en su momento el estreno coincidió con los 50 años del personaje. Probablemente también siguiendo la línea de la película de Superman, dirigida por Richard Donner, que había coincidido con los 40 años del personaje. De hecho, un poco la producción de esta película nace de esa época, del éxito tremendo que tuvo el Superman de Christopher Reeves. Y fue una película que tuvo muchas reescrituras a través de la década que hay entre la película de Superman y la película de Batman. Investigando un poco, uno confirma una idea que te queda después de verla, que es una película que tuvo una producción bastante complicada y es una de esas películas en donde se siente que deben haberse metido de más los productores a cargo. Como con todas las cosas de DC. Sí, como sigue pasando. Como con casi todas las cosas de DC, porque hay algunas joyitas. Por ejemplo, una de las películas sobre las que vamos a hablar en este podcast es una de ellas para mí. Sí. De hecho, a mí me sorprende muchísimo. Yo las vi de corrido anoche, digamos, la noche anterior a la que estamos grabando este podcast. Y después de mucho tiempo que no las veía. Después de muchísimo tiempo. Yo recuerdo que, bueno, el Batman, la original, es una de esas películas que vi una y otra vez cuando era chico. Batman Returns, siento que es una de esas películas que enganché muchísimo haciendo zapping, al punto de que tengo grabado en el cerebro ciertos momentos. Pero recuerdo que cuando me compré la PlayStation 2 y empecé a alquilar ciertas películas que me gustaban en DVD para volver a verlas. Alquilé Batman, pero no había vuelto a ver Returns en mucho, mucho tiempo. Y a lo que quería llegar es a que, bueno, anoche viendo Batman, me pareció algo que después confirmé, he leído en algunos lados, fue un fenómeno popular, es una película muy importante para muchos. No sé si es una muy buena película, le podríamos decir para que no se sienta fuera de lugar en nuestra sección Quémese Clásicos, que es un clásico es más un clásico popular que un clásico, una gran joya de la historia del cine. Yo creo que gana en cuestión de, por un lado, la nostalgia, obviamente, porque también en mi caso es una película que vi muy de chico y la vi cantidad incontable de veces, pero también creo que tiene un amor por el personaje y tiene tanto arte encima que creo que termina ganando por eso. Si por ahí lo que más sale perdiendo quizás es el guión, que es lo que mejoraron para la segunda. Y al mismo tiempo, es una película, me pasa lo mismo. Batman la vi un montón de veces cuando era chica. A mi vieja le encanta esa película y le encanta Michael Keaton. Entonces yo la vi un montón de veces. Una de las razones por las que a mí me gusta tanto Batman también es eso. O sea, yo las películas de Superman no las registro porque si la vi alguna vez fue al pasar. A mí me pasa Estas películas yo las vi incontables veces. Y para mí el primer Batman que vi y que reconocí la cara de un actor fue con Michael Keaton. Claro. Entonces también hay una cosa de nostalgia asociada directa de la que me es difícil separarme. Es inseparable. Pero viendo después la cantidad de películas que salieron y los diferentes Batman que fuimos viendo en pantalla, el que más me sigue transmitiendo lo que a mí me gusta del personaje, por lo menos en versiones live action, es Michael Keaton. Y todo nace en esta película. Y si bien, sí, cuando la comparás con Returns, se queda muchísimo más abajo, hay cosas que están tan bien hechas. El desarrollo del Joker, como al principio no engancha esa parte cómica quizás más divertida del personaje, pero ya más hacia el final es el Joker que todos conocemos y tiene pequeños guiños como los trajes que se pone, que son los que después vamos a ver en la serie animada. Hubo muchísimas cosas que a mí hicieron que me enganche esta película, que me empezara a gustar muchísimo este personaje.
Y si bien reconozco que tiene un montón de problemas, la sigo viendo con mucho amor, es medio un problema. Yo, niños, me acuerdo de cuando la película salió en el cine. Y la vi en el cine. Yo no sé si... Creo que no, yo creo que no la vi en el cine, pero podría haber ido... No, en realidad, ahora que lo pienso, tenía Sí, 4 podría. años. 89. Hubiera sido uno de Bueno, los chicos pero- que grita en el cine, ¿no? Claro. No, pero por ejemplo, un Quiero- amigo mío que es ultra fanático del personaje la fue a ver con 5 años y que quedó embelesado Claro. por la Bueno, película. era un problema... Bueno, primero terminé de contarnos... Déjeme un segundo, a mí también. O sea, lo que quiero decir es que no solo la vi en el cine cuando salió en el cine, pero la vi como recién empezado un par de años como fanático de historietas, que ya había visto el Batman de Adam West, había visto el... Querría un poco disentir, la película tuvo un éxito, no tanto, sobre todo porque un poco como lo que pasó después con el Batman de Nolan, es, se puede hacer Batman en serio. Claro. O sea, fue el decir, se lo puede hacer como un personaje en serio. Y también si tiene que ver su producción con el éxito que tuvo Superman 1 y Superman 2. Ya habían estado Superman 3 y Superman 4. Ya había estado Howard the Duck. Ya habían estado... Supergirl. O Entonces... sea, la buena fe que habían construido las primeras 2 de Superman ya habían sido... totalmente desintegradas, entonces ya la idea era, bueno, fue un petardo, un fuego artificial Superman y ya se apagó y no va a haber otras películas buenas de superhéroes. No, se puede hacer una película de superhéroes en serio. Y se puede hacer con Batman. Santas películas Batman. Después Es que- la saga de Batman igual se encargó de volver a confirmar lo que había hecho Como en la ocurrió saga con de Superman, Superman. exactamente Claro. lo mismo. Es que de hecho, y esto es un tema que me gustaría hablar cuando nos toque hablar de Batman Returns, en esa época las secuelas, o sea, Superman 2 también era una excepción en ese sentido, que las secuelas normalmente eran una cosa que se hacía para robar un poquito más de guita. Sí. Sí. Están las de Tiburón, las Bueno, películas... tenías El Padrino 2, que ese no es el caso, pero bueno, era una rareza. Hay excepciones a través de toda la historia del cine, pero era otra cosa. Las películas con más secuelas eran las de terror, que siempre eran inferiores a las originales. Como que no solía haber una historia real para contar en No, las secuelas. y cómo Pasaba cambió eso, era todo. como, bueno, lo vamos adaptando, no eran historias contadas en diferentes partes. Claro. Cómo mantener o mejorar el Claro. nivel. Cómo cambió todo, que ahora las películas más esperadas y si bien a veces son muy chotas también, muchas veces atraen el mejor talento, los mejores directores nuevos en el mundo del cine. O sea, cómo cambiaron las cosas, ¿no? En 30 años. Pero bueno, otra influencia directa para que salga Batman en el año que sale y que tenga el tono que tiene es un cómic del que estuvieron hablando Juli y Dani en el último, mientras tanto, de las historietas, en el momento que estamos grabando esto, que es The Dark Knight Returns, que lleva a Batman a un tono muy oscuro, supuestamente adulto, pero que ustedes lo pusieron en Sí. duda en ese podcast. Pero al mismo tiempo sigue agarrando los conceptos que hacen a Batman el personaje que es. Si bien se nota que hay partes que están basadas, y tiene partes basadas en un cómic que yo no me gusta nada y con el que tengo un montón de problemas que ya hablaremos en algún momento, que es The Killing Joke. Yo iba a decir eso. Eh. Se supone que las dos de las grandes influencias para que exista esta película son The Dark Knight Returns y The Killing Joke, Sí. pero me parece que toma más de The Killing Joke. Sí, No se pero puede ver mucho de The Dark Knight no, Returns en y esta al película. mismo tiempo, con la vuelta que le dan, se lava esta culpa que le mete a Batman en The Killing Joke. En The Killing Joke, el Joker es producto directo de Batman. La razón por la que hay un tipo aterrorizando a la ciudad es Batman, directamente. Acá, o sea, te cambia la historia porque termina siendo Batman producto del mismo tipo. Claro. Y además que yo no lo sentí violento en ningún momento, ni desfasado con el personaje No. por cómo está llevada a cabo la historia. Antes de Está entrar... también es todo bastante caricaturesco, pero no al estilo Adam West, sino al estilo cómic, me Es un parece. punto intermedio entre lo que es un cine serio Sí, y esta cosa medio caricaturesca. sí, 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 sí. Antes de empezar a hablar tanto de la película en sí misma y cómo es, no, yo lo que decía es que me parece que se entiende entre líneas que
The Dark Knight Returns permite que finalmente se haga esta película, pero no es una influencia en cómo es la película. De hecho, No, por muy suerte lejos no. de eso. Muy lejos de eso. Sí y no. O sea, de nuevo es... O sea, Dark Knight Returns cuando sale, al salir en libro, hace que el gran público, el que no lee historietas porque son una cosa para chicos, se dé cuenta que Batman no es más el de Adam West. Esa es la influencia más grande que tiene en la... Claro, por eso es más conceptual, no tanto del contenido de la película propiamente dicha, me parece a mí. De hecho, una de las razones que este proyecto le costó arrancar es justamente que era muy diferente a lo planteado al Batman de la cultura popular, que era el Batman de Adam West. El Batman que se conocía. El Batman que se conocía. Tengo entendido también que para fines de los 70 Batman, tanto el de Adam West como el de las historietas, su popularidad estaba bajando. Algo que después cambia justamente de Dark Knight Returns. En realidad, en la época de Adam West, la popularidad de Batman estaba tan bajando que se pensó de cancelar el personaje, lo leí hace poco, Claro. y directamente cerrar el personaje y ponerlo con los personajes que quedaban olvidados y que no se publicaban más. Cosa en esa impensable, ¿no? Que hoy en día Batman es como que está Mickey Mouse. Bueno, de hecho, una vez que se empezó con la producción de la película, pasó algo contrario, que es que cuando eligen a Tim Burton como director, que venía de hacer 2 películas muy diferentes, no solo a Batman, sino a todo lo que hizo después en su carrera, que son Pee-wee, La Gran Aventura de Pee-wee, no sé cómo se dice en castellano. Pee-wee's Big Adventure. Pee-wee's Big Adventure, y después Beetlejuice, y eligió al personaje que interpretaba a Beetlejuice, Michael Keaton, para ser su Batman. Cuenta la leyenda que lectores de historietas juntaron 50.000 firmas. Sí, no solo una leyenda, o sea, es un hecho. Sí, o sea, sí. hay una imagen que podés ver, la carta a Warner, firmada por una cantidad exorbitada de fans, que decían no queremos a Michael Keaton, que era un actor de comedia para interpretar a Batman. Claro, sin ir más lejos, muchos años después pasa algo parecido con internet de por medio cuando eligen a Heath Ledger para ser el segundo Joker de la pantalla grande, o tercero si contás la película de Batman de Adam West. Y pasó lo mismo cuando nombraron a Ben Sí, Affleck. sí, con Ben Affleck fue lo mismo. Y que hay que decir que, ya que los tres demostró la historia que estaban equivocados, porque podemos decir cualquier cosa, pero a mí Ben Affleck como Batman me gustó. Sí. Es de lo mejor que Sí, tienen sí, sí, las películas. totalmente. La película esa particular de Zack Snyder, sin ninguna duda. Sí, es como que es los fanáticos siendo fanáticos, ¿no? Sí. Son esas Sí, cosas. Igual, como fanático me siento un poco ofendido con estos comentarios, pero sí, Es el fanático tóxico que cree que conoce todo del personaje y te puede gustar un montón el personaje, pero vos no tenés ni idea de cómo va a ser interpretado hasta que no lo veas. Sí, Y es el fanático que no acepta cambios. Claro, O sea, Batman es de una entonces- forma, entonces no Es lo el fanático puedo- que se cree dueño de lo que le Sí. gusta. Algo que quería mencionar cuando nombraste las 2 películas anteriores a Batman de Tim Burton es que justamente con Beetlejuice fue la película con la que se puso en el eje para él poder dirigir Batman. O sea, los productores de Warner le habían pedido que hiciera una película para ver si daba la talla para hacer algo como Claro. Batman. Se supone Y con que ya lo eso tenían gustó. entre cejas desde Pee-wee, pero después de Beetlejuice y lo bien que salió y aparte el éxito que tuvo, Warner decide, vamos a ir adelante con Batman, con Tim Burton en la silla de director. Y aparentemente, y esto es interesante porque me parece que ahí empezás a hablar de la influencia de qué Batman, de qué época toma Burton para crear el suyo. Burton aparentemente no era un fan de historietas. De ahí viene el famoso enojo de Kevin Smith con Tim Burton también, de eso, de que es una persona que nunca leyó historietas. Claro, en su dice vida. que nunca las leyó, que le llamó la atención, le llegó de Dark Knight Returns y lo disfrutó, pero sí, nunca fue un ávido lector de historietas como tantos otros directores hoy en día trabajando y haciendo estas películas similares. Y le dieron como referencia el primer año de Batman previo a que aparezca Robin. Yo obviamente no lo leí, vos probablemente sí, Dani. La verdad, Aparentemente... leí algunos justo para saber cómo eran, pero son tan artefactos de su época Claro. que son aburridísimos. Sí, Claro, no, sí. no se los puede leer ahora y disfrutarlos como se disfruta un cómic. Creo que el 27 sí, todos lo hemos leído, pero
no te transmite mucho, o sea... Hay ciertas ideas lindas o ciertas primeras apariciones de personajes que después vamos a reconocer. Después lo que pasa es que ese número lo que hace es plantearte todo lo que es el personaje en sí, que Claro. entre paréntesis todo lo que es el personaje lo hizo Bill Finger, no Bob Kane, que vamos a ver su firma ahí dando vueltas en la película. Ujú. Pero en ese número 27 se define que Batman es científico, que tiene un alter ego, que Pierde a los padres. que pierde a los padres, que tiene un batimóvil, ponele, todas las cosas que hacen que el personaje sea reconocible hoy en día, surgen de ahí. Entonces también se ve esto, me parece, un poco en la película de Claro, como que Burton. toma del Batman más elemental, Sí, se podría decir, y crea un Bruce Wayne / Batman que se lo nota muy aislado de la sociedad, que le cuesta conectarse. Tal vez por eso es importante, o por eso buscaron que Burton lea previo a Robin, porque es un tipo que está solo. Bueno, que su única compañía es Alfred. Y aparte que es una idea muy Barton también, el bicho raro que... Y eso también aislado es muy... en una sí. casa grandota. Eso es muy Gótica. importante. Sí. A través de toda su filmografía me parece que se siente mucho este Bruce Wayne, sí, muy burtoniano, porque es un elemento muy importante, el hecho no solo de que es aislado, sino de que le cuesta conectarse y relacionarse socialmente. Sí, es algo que prácticamente es una característica compartida a través de todos los protagonistas del cine de Barton, creo que sin ninguna excepción. Bueno, todo esto es lo previo a la película, hablemos de la película propiamente dicha ahora. Que como decíamos, sí, para mí no es una gran película. Sí, yo cambiaría ese término, yo diría, es una gran película, no es excelente, pero para mí es una gran película. Adhiero a lo que dice acá el compañero. Para mí tiene cosas muy buenas y tiene cosas que no sé cuán bien envejecieron, y estoy empezando a notar que no, las cosas que para mí no envejecieron bien, para ustedes son parte de la fascinación que tiene. Es un poco parte del encanto. Yo la veo como una película bisagra entre lo que va a ser el cine de los 90, Sí. porque Batman, la película, es muy popular, y como toda película popular, después es muy influyente en lo que se hace después, especialmente lo que sale de los grandes estudios. Sí. Bueno, El Cuervo o Dark City son películas que les renotan que fueron influenciadas. Recontra vos ves de Crow y parece que usaron el mismo set que se usó para Por Ciudad ejemplo, Gótica. pero también me parece que se ve una bisagra en cómo se hace el cine, en cómo se empieza a hacer el cine a partir de los 90, que se transforma en algo más espectacular, y cómo eran las películas de entretenimiento hasta ese punto, desde lo que inicia Tiburón y Star Wars, la primera, por ejemplo, que todavía se podía sentir que eran más de autor. Por eso yo la veo en varios aspectos como en el medio de los 80 y los 90. Sí. La veo muy similar a películas tipo Volver al Futuro, Indiana Jones, como parece uno de esos Sí, sí. clásicos ochentosos, Blade Runner inclusive. Son esas películas que la ves y se sienten que están hechas. Es todo muy artesanal. También- Ves al equipo detrás de todo lo que estás viendo Eso es en la fundamental. ficción. Burton le encanta trabajar con efectos especiales artesanales. De Me hecho, encantaba. le encantaba. Sí, le Ahora es encantaba. muy digital. Yo todo. creo que si pudiese seguiría haciendo modelos. El tema es que la Sí, se industria- tuvo que acomodar a la Claro. industria de ahora. me El parece. tema es también, y esto se puede hablar en otro momento, pero es los proyectos que está eligiendo. Creo que hace años que no sentimos que nada de lo que saca es de él. Sí, también se especula de que agarra lo que le dan para hacer, porque el cine cambió muchísimo y ya No se pudo permitir el quedarse atrás. un O sea, Batman Returns hoy es imposible de que se haga. Pero sí, bueno, hablando de lo artesanal, me parece que se siente mucho ese pie en los 80, pie en los 90, en eso también. La ciudad gótica que conocemos en esta película, en los planos más generales se nota que es en un estudio, pero con la mitad para arriba pintada en una Y pared. son- Sí, y las son ilustraciones. pinturas hermosas. Es hermoso. Y lo que tiene A mí es además- algo que me gusta, que tal vez, sí, es una de esas cosas que envejecieron, tal cual lo que dijiste vos, envejecieron mal al mismo tiempo que sigue teniendo ese encanto del cine que a mí me gustaba Es por que lo creo que artesanal. no envejecieron mal porque la cuestión es dar cuenta de que esto es falso. Por ejemplo. Exactamente, En realidad- si hubiera sido hecho, y se me ocurre ponerle la tercera de Aliens, cuando hacen estos nuevos aliens que los ves que son más chicos, Uf. son negros, y vos la ves ahora y es prácticamente inmirable cada vez que Claro. aparece el bicho.
esto no te resulta inmirable porque vos sabés que es de mentira. Y no es que trataron de Sí. hacer que fuera real. Está pintado. Si Sí. hubiera sido con pantalla verde, quizás, si hubiera habido efectos especiales de por medio, sí. Al ser de la forma en la que está hecha, para mí envejeció bien y tiene... Es, que- es hasta pintoresco. Esa comparación que haces vos es fundamental, me parece. ¿Por qué? Quería solo especificar una cosa que como que debe haber salido mal como lo dije, pero por ejemplo, todo lo del mate painting no, me encantó, no es lo que sentí que se puso viejo. Son por ejemplo las escenas un poco más chiquitas de la gente en la calle, que las ves, se ven muy en estudio y se las ve como que pusieron 10 personas para lo que tendría que ser una escena de 50. Claro. Ese tipo de escenas son las que Puede ser. a mí no me enloquecen, me Claro. sonaron bien. Me hicieron sentir que era Smallville. Smallville era un cruce que habían construido de Metrópolis y eran los mismos 4 extras que estaban para todos todo el tiempo. Esa fue A la mí, que a mí... sin embargo, y sí sé lo que decís porque se nota, y sin embargo, y esto también puede tener que ver con lo que también decía hace un rato Nico, la conexión emocional que uno Claro. tiene con la película hace que cueste separarse, pero al mismo tiempo a mí eso me recordaba muchísimo a la serie animada que es mi Batman de cabecera. Claro. Porque la serie animada es consecuencia directa de Batman. De hecho, yo escuchaba la música en la película y a Dani le pasó lo mismo. Estábamos diciendo Y antes de era, empezar. atrás, en una parte de mi cabeza se reproducía en loop la intro de la serie animada. La música de Danny Elfman es uno de los ingredientes fundamentales de esta Es película. excelente y le da un toque tan particular y al mismo tiempo hizo que la historia, si bien se inspira en estos cómics de los que ya hablamos, no pierde esa esencia del cómic previo, digamos. Es una especie de, si se quiere, un poco más de inocencia y una cosa caricaturesca, pero sin dejar la seriedad. Sí, con un dejo de oscuridad. Sí. Es como esa oscuridad que no se siente oscuridad por el simple Claro. hecho de que soy rebelde y me caen mal mis papás. Exactamente. Y un poco para completar la idea de que esta película tiene un pie en los 80 y un pie en los 90, tampoco se sabe en qué momento está pasando. Porque tiene una onda muy noir, todos usan sobretodos y sombreros. Sí. Pero eso tiene que ver también mucho, o sea, la serie animada también roba esa influencia de la Claro. película. Exactamente, pero vos lo dijiste al principio. A Barton le dieron para que lea los primeros Claro. números de Batman. Entonces, Y probablemente... probablemente Pero haya salido Ese también un es poco. el presente eterno de Tim Burton, que es en los años 60 cuando él era chico. Es Edward Mano de Tijera, que no la volví a ver desde que la vi en el cine cuando era nueva, pero tengo claro el recuerdo por escenas que volvió a ver y todo, es también en esa cosa Me que parece que debería tiene ser que el ver- presente. Son varias cosas. Pero bueno, sí, a veces se puede ver que los directores se quedan en estas etapas formativas. Y lo que, Sí, pero... Perdón. no, lo que tiene Batman es que al ser esta película y al tratarse del superhéroe, puede hacerlo en un momento, digamos, o sea, puede dejarte abierta la posibilidad de que no tenés ni idea de qué, Sí. de Sí, qué esa tiempo es, temporal- porque además de que eso para mí hace también que envejezca bien, porque vos si te guías por cómo la gente está vestida, no sabes muy bien en qué momento Para mí es una estás. película, o sea cual sea el motivo o los motivos, es una película que se sienta temporal. Sí. Y otro de los elementos más importantes es la dirección de arte. Creo que se pueden ver influencias desde Metrópolis, el clásico de ciencia ficción. Bueno, de- el expresionismo alemán siempre fue algo que también le gustó mucho a Barton. y en entonces- Returns se ve Sí, el doble. más que el doble todavía, me parece. A mí me quedó una idea no solo en lo artesanal, sino incluso, sí, en cómo está diseñada la ciudad. Me hizo recordar mucho al Brasil de Terry Gilliam y después leí por ahí que es una gran influencia de Burton y... Y además el hecho de que el DF de Brasil es el DF de Batman. Mirá, eso no entonces sabía. ahí Se más siente. sentido tiene todavía. Se recontrasiente. Me parece que se siente incluso en estas calles que parecen tan comprimidas. Sí. Yo vi algo de Blade Runner. Es que yo lo que veo, a mí me encanta esa ciudad, me encanta cómo en cada calle, en cada callejón sale el humo de las alcantarillas, Claro. por ejemplo, esas luces. O sea, es atemporal, pero a la vez es súper retro y bien del cine noir, del cine negro, Ujú.
que tiene que ver con esta cuestión de es una historia de mafiosos, o sea, va todo de la mano. Es como un poco. retrofuturismo, se podría decir. Podemos empezar hablando justamente del principio y de cómo está ese juego, de que yo creo que la primera vez que la vi me hizo creer que las personas que están apareciendo, o sea, lo que vas a ver es el asesinato de los Wayne, y en realidad no, es una familia más que también cae a manos de criminales y que justamente Batman lo que puede hacer es evitar lo que le ocurrió a él de chico. No, en realidad no lo evita porque... O sea, castiga a los criminales. Claro, castiga a los criminales porque no mataron, o sea, los agarra después a los criminales. Sí, claro, pero también es porque, o sea, no mataron a nadie. Uno se da la idea de que si hubieran estado en peligro de muerte hubiera... No sabemos. Déjame creer que sí, es Batman, basta. No sabemos, de hecho, a mí algo que me parece bastante interesante de toda esa situación, cuando aparece finalmente Batman, que es excelente, y de nuevo, acá vemos lo artesanal, las veces que cae... Uno siente claramente, la nena atrás. Sí, en algunas partes incluso se ve, Sí, entonces... en un par de momentos se ve cuando creo que en la fábrica, cuando están persiguiendo... En el museo, creo. Es una de esas cosas que a mí me gustan. Sí. Y que sorprende que gusten, pero gustan. Pero bueno, cuestión es que en ese momento, cuando se enfrenta a los criminales, lo hace, no agarra a los criminales y los entrega a la policía, no vuelve a devolver la cartera que se robaron a la gente, simplemente lo hace para crear esa mística y que los ladrones tengan miedo. Sí. Lo cual ya te habla un poquito de la locura. Una de las cosas que tiene interesante esta película, me parece, es que Burton no está, ni Burton ni Keaton te están presentando un Batman diciendo, sí, lo que está haciendo este tipo está bien. Qué honorable. Qué honorable. Me parece que queda como un loco, y de hecho declaraciones de Burton cuentan que para él es una película, él la resume como un duelo de raros entre el Joker y Batman. Y se siente eso. Es eso. No Y es que representa además realmente es... la justicia y es necesario que exista un Batman porque... Es un poco la esencia de esos personajes. Y de vuelta esta película sienta las bases, y para mí es muy difícil separarla de la serie animada. Ujú. Pero hay un capítulo en el que Batman muere, entre comillas, y el Joker entra en una depresión terrible porque es su otra parte, lo completa. Entonces no hay son nada una el uno conexión, sin el claro, otro. el uno sin el otro no pueden Bueno, existir, y hay una conexión acá, esta cosa de son dos raros, y de hecho Sí. se lo dice, o sea, el Joker en un momento tiene una línea que Incluso le Incluso esta cuestión de inventar el hecho de que el Joker mató a los Wayne. Sí, que Sí, es un poco... o sea, vos ya lo habías mencionado, Juli, me parece que esa es la clase de cosa que hace que el mundo sea demasiado pequeñito dentro de la película. Sí, En una película que pero se siente igual- tan artesanal y artificial, nos Eso queda pasa mal. también. Lo que yo creo es que funciona re bien por lo que te quiere contar la película. No me importa que no sea como en los cómics y que no haya sido el Joker el que los mató. Sí, dentro de la historia funciona muy bien y queda perfecto para que sea esa enemistad tremenda que tienen el uno con el otro. Sí, forjada desde un principio. Sí, desde los orígenes de cada uno de los dos. Para mí no era necesario, pero, o sea, no es esas variaciones del canon que me pueden molestar en otras historias, pero tampoco me pareció que era algo que tenía que ser tan necesario. Yo lo recuerdo como intrínseco a la película, porque es una película que, como dije, la vi muchas veces y desde muy chico. Creo que es el caso de la mayoría de todos acá. Pero me sorprende y me deja la idea de que es una de esas cosas que se agregaron después. Que una frase que nunca me voy a olvidar, que es: ¿alguna vez bailaste con el diablo bajo la pálida luz de la luna llena? No, de la luna. De la luna. Moonlight, sí. Bueno, me parece que eso lo dicen en un punto en donde Sí. me deja la sensación de que eso podría haber sido agregado después. Eso se siente por el hecho de que lo vimos matar a un montón de personas al Y nunca lo Joker, dijo. a Eckhart le dispara y nunca le dice esa frase. Sí. Y después Entonces- hacen esa conexión como atajo de guión para que Bruce Wayne se dé cuenta de que fue... Se puede haber filmado prácticamente después de haber terminado la película con 3 momentos, lo cual queda raro. Es una película que, como habíamos dicho, se siente mucho a la mano de los productores. Hoy en día, bueno, Burton tuvo una larga carrera, pero en ese momento no la había tenido. Tenía 29 años cuando la estaba filmando. O sea, Para que nos demos una idea. Y uno de los productores se llama John Peters. Y no queremos hablar mucho de él en este podcast para no darle mucha entidad, pero es el típico productor. Todos los estereotipos que uno se puede imaginar de un productor que no entiende de cine Sí. decaen en él. Y si quieren saber más de él, les recomendamos
un monólogo que hizo Kevin Smith en el que habla de el momento en que lo contrataron para escribir la Superman de Burton, en el que habla de su relación con este productor y es increíble. Sí, es más, creo que por lo único que se le agradece a John Peters es de haber producido estas Batman de Burton. Después nunca hizo algo. Y por suerte en la segunda se corre un costado y se recontrasiente, porque esta película, especialmente me parece que en el clímax, en el tercer acto, se siente que está filmada a pedazos. De pedazos que están buenos en sí mismos, pero que tal vez no conectan mucho. Y sí, cuenta la leyenda de que el guión se estuvo reescribiendo todo el tiempo y que los productores tenían mucha injerencia. En una primera versión del guión, y esto está en los extras del DVD, se pueden encontrar, están los storyboards de la aparición, iba a estar Robin en la película. Claro. O sea, eso ya es una mala idea. Cuando haces una primera película de Batman no hace falta Robin. Claro. Debería estar por la misma razón por la que siempre fue creado, para que los chicos tuvieran a alguien con quien identificarse. Sí. Y aparte era como que el Joker creo que tenía que ver con la muerte de los padres de Robin también. O sea que toda la gente de Gotham City había sido matada por el Joker. Por el mismo criminal. Bueno, algo que es muy interesante y que hoy en día cambió, es que es una película, las dos películas se esfuerzan para no tener no dejar demasiados cabos abiertos para posibles secuelas que no se sabe al momento de hacer esa película si van a existir o no. Está Harvey Dent como el District Attorney, ¿cómo se llama? Fiscal. Sí, el fiscal de distrito. Fiscal de distrito. Pero en ningún momento lo ves darse vuelta y que una sombra le tapa media cara. No, pero la idea original, o sea, tenía contrato para 3 películas y que en una se contara el origen de 2 caras. De hecho, uno de los grandes crímenes de Batman Forever es haber cambiado. Lo recastean y lo cambian por Tommy Lee Jones. Sí, pero quiero decir, no vemos a Lando. No, pero le tuvieron que pagar una fortuna bastante importante a Billy Dee Williams por no haber cumplido el contrato. Pero sí, a mí me da mucha lástima, más con lo cerrada que Batman Returns, que nunca vimos una tercer Batman, tal vez con una continuación de la historia de Catwoman y Dos Caras y tal vez un acertijo, no sabemos. Tenía que haber una película de Catwoman con Michelle Pfeiffer. Se había hablado de un spin-off, sí. De hecho, la Catwoman de Halle Berry. Hay muchísimas cosas en las que uno se nota y decís, acá intentaron hacerlo muy mal, pero lo intentaron. No, porque eso es otra película que se estuvo pateando durante muchos años y se termina haciendo con Halle Berry, pero inicialmente creo que la idea era así, que sea con Michelle Pfeiffer. Y esto es todo lo que se va a mencionar en la historia de qué meses después de escuchar sobre esta película, Catwoman. Porque a partir de ahora no existe. La podemos usar como mal ejemplo cada tanto. O que nombrar que Halle Berry fue tan copada que fue a los Razzie. Sí, recibió el premio. Recibió el premio ahí en persona. Pero bueno, hablemos del payaso en la habitación, que es el Joker, en una interpretación que fue a la historia por parte de Jack Nicholson, uno de los mejores actores todavía vivos de la historia del cine. Es llamativo cómo detrás de escenas tiene unas historias de que lo tuvieron que convencer de que haga eso. Y fue muy cruel la forma en la que lo convencen, porque para hacerlo le ofrecen el papel a Robin Williams. Sí. Y lo tientan y le dicen a Robin Williams que le van a ofrecer el papel. Y Robin Williams estaba dispuesto a aceptar porque le encantaba la idea de hacer engañado toda la vida a Robin Williams, porque en cada película de Batman él fue a los castings para poder quedar en algún papel y nunca quedó. También estuvo a punto de ser Dos Caras en Forever. Sí. No, Riddler creo que era. ¿Riddler? Claro, iba a ser el Riddler. Tiene más sentido. Igual él se negó a trabajar con Warner Brothers hasta que no se disculparan. De que no lo usaron sé si alguna vez. Según palabras de él, creo, carnada. Lo usaron de carnada porque cuando él estaba dispuesto a aceptar, lo llaman a Jack Nicholson y le dice Robin Williams quiere hacer del Joker, y ahí Jack Nicholson dijo, bueno, está bien, voy yo. Sí, igual hay un detalle más de la contratación de Jack Nicholson, que es el hecho, no sé cuánto era su sueldo por la película, cuánto pero le iban aceptó a pagar, porcentaje. pero aceptó el 30% de todo lo que ganara la película, sea en merchandising, en 30% salas. 30% es un poco... Me parece mucho, pero... Fue ese el porcentaje, es 30%. Un delirio, pero era el actor Ponele que más le pagaban ahí. 15 y terminó ganando 60, ¿entendés? Sí. O sea, Dicen que nivel... todavía es la interpretación mejor paga de la historia del cine. Y otra cosa curiosa es que en los títulos aparece antes que Michael Keaton. Sí. Bueno, pero es comprensible por... ves la película y tiene sentido también. Tiene sentido, me parece que se roba la película. Inicia una tradición, me parece, que se siente a la hora de hablar de películas de superhéroes hasta hoy, que es que el villano
supera en interesante, Sí. por Salvo en decirlo. Marvel, reconozcamos. Bueno, lo por eso. reconozco. Bueno, pero fíjate en Infinity War que lo que te termina ganando también es Sí, el pero villano. ahí habría que hacer todo un trabajo. O sea, estuve. Es que para mí al momento de criticar las películas de Marvel no es necesario que el villano sea más importante. De hecho, no, es contraintuitivo. El superhéroe es el que tiene que llevar el carisma. Pero me parece que Lo que tiene también es que estás hablando de justo uno de los villanos más importantes de la historia de los villanos. O sea, vos pensás en malo, sea de cómics, sea de películas. El Joker va a ser medio de los primeros sí, que aparece. pero Es como ahora que quiero tenés- abrir la pregunta a Dani, que puede ver esto más en vuelo de pájaro. ¿Siempre fue así? ¿O Jack Nicholson? No diría que fue Jack Nicholson, pero estaba tratando de ver si podía meter bocado en eso. La película causó que el Joker se vuelva Más importante de lo que era. En realidad. Y de Killing ya- Joke antes. No, ni Killing Joke en realidad fue un blip en el radar del personaje. O sea, fue una novela especial, pero no fue tan importante. O sea, no tuvo todo el peso que le estamos dando al día de hoy. En su momento salió, se publicó, se siguió consiguiendo porque seguía siendo reeditada, pero no es que haya cambiado la visión de la historieta en ese momento. Hasta tenía que ni ser parte del universo oficial y tenía que ser una historia que no dejara continuidad. Claro. Lo que sí hizo un poco la película es que ahora primer película de Batman, ¿quién va a ser el Joker? ¿Por qué Claro. siempre tiene que ser el Joker el villano de Batman? ¿Por qué no pueden aprovechar de cualquier otro personaje Además, de ese la es Rogue uno de los Gallery? personajes que tiene más villanos en su galería, que son todos Claro. villanos realmente espectaculares y que todos tienen un montón de cosas. Y sí pasó esto, o sea, tenés que tener, si no tenés al Joker como villano, no tenés villano prácticamente. Al punto. Y se ve, porque o sea, el resto de las películas que se han visto de Batman, Batman Returns va por otro lado, o sea, las cuento como bloque prácticamente las de Burton. Ujú. El resto de los villanos no te los acordás, hasta Heath Ledger de la segunda de Nolan. Yo iba a argumentar cuando hablemos de Returns que me parece que el Pingüino y... ¿Le decimos Gatúbela o le decimos Catwoman? Yo le digo Gatúbela. Yo preferiría pero Catwoman, pero como se Porque sientan más cómodos. Gatúbela- Aparte no le estamos diciendo Guasón al Joker, así Te que... estaba por decir eso. Yo de chico, para mí de chico, el Joker era Guasón. Para mí también. Así como Star Wars era la guerra de las galaxias. Y después Sí, con porque el lo te vas marketing. acostumbrado escuchando, además El a escucharlo, doblaje. a leerlo de otra forma. Por Después eso. el marketing global hizo que las cosas las empezamos a llamar con su nombre original, que no me parece mal, pero recuerdo que en un momento era el Guasón, que es un Sí. nombre espantoso. Bueno, llamémoslos a estos personajes con sus nombres en inglés. Verdaderos. También, igualmente me parece, hoy por hoy, habiéndola visto ayer, me parece que se siente muy lo improvisado de Jack Nicholson, que nos da momentos muy buenos y momentos en donde decís, esto es lo primero que se le ocurrió. ¿Se entiende? Sí, Yo- se ve que se divirtió haciendo. Sí, divertido. eso totalmente. Es algo igual que él sigue diciendo al día de hoy. Él dice que uno de los papeles que más disfrutó de hacer en toda su carrera fue el Joker. Sí, sí, porque Y era, al ser puro caos, le permitía hacer lo que sea. De nuevo, tenemos un Jack Nicholson con una larga carrera y un Burton de 29 años. Me da la Sí, sensación de y que además mucho... se manejaba como tenía ganas, o sea, las llamadas empezaban a filmar a las 6 de la mañana y él caía a las Sí, 10 de la mañana y había se quedaba dormido. otra de Aparte, la estrella de la película era él. Sí. Los otros Claro. no eran tan de renombre. Otra de, o sea. de las estipulaciones curiosas del contrato era que él pueda empezar después, o sea, que se arme el plan de rodaje para que él pueda empezar Sí. después de todos los demás, porque siempre Se estaba de acostaba fiesta. tarde, sí, Claro, esa era la cosa. Ahí se sabe que Jack Nicholson siempre fue un fiestero. Y lo sigue siendo. No sé ahora porque aparentemente está enfermo, pero... No, vi fotos. Ayer justamente vi fotos de que estaba en un yate con champán en el Mira, agua. Así que La buena vida. creo que la película igual sabe que el fuerte justamente es el Joker. Y lo utiliza en cada momento. O sea, una vez que él ya se convierte propiamente en el Joker, lo vemos constantemente y lo que hace es que le dé ganas al espectador. Yo disfruto mucho, me causa mucha gracia el personaje y disfruto la anticipación de, bueno, ahora va a venir la escena del Joker y tiene eso, el espectador espera que aparezca de Sí. vuelta cada vez en Es escena. un coprotagonista. Me parece que el peso está... Y de hecho la balanza se va... Con el tiempo en pantalla que le dan, la balanza se va un poco sobre Jack Nicholson porque Batman no aparece tanto y ya incluyendo a Bruce Wayne también está presentado como una gran incógnita.
que también me parece que es parte un poco del folclore que después en distintas películas vamos viendo repetido, que tiene el personaje. Pero sí, el Joker de Jack Nicholson termina transformándose casi en más protagonista, por lo menos en tiempo y peso en pantalla, que el propio Batman, en la película que lleva su nombre. Lo curioso igual es que en esta película tiene poco tiempo en pantalla Batman y en la segunda tiene mucho menos. Entonces es como... Bueno, en la segunda va por un camino similar y el protagonismo es compartido en 3 y... Bueno, ya nos tocará hablar de esa película que me parece mucho superior. Pero, sin embargo, por más que pasa esto, es innegable que Jack Nicholson tiene una presencia mucho más fuerte en la pantalla, ya sea por la cantidad de tiempo que tiene, por las líneas que tiene. La interpretación de Keaton como Batman y como Bruce Wayne es espectacular. Es y al mi día de Batman. hoy sigue siendo, es definitivamente Batman carne y hueso, es Michael Keaton. Para mí nadie le ganó hasta ahora en la interpretación por cómo sabe hacer tanto de Bruce Wayne como de Batman. O sea, son personalidades diferentes, son personas diferentes. Y no siempre lo agarran eso, porque tenés actores que hacen muy bien de Bruce Wayne, pero como Batman se quedan cortos, o al revés. Acá Sí, sabe los casos cómo manejarlo. Fueron así, salvo, bueno, Kevin Conroy, que vemos que Claro, es pero un actor de Kevin voz. Conroy pone la Sí, voz, no hace es lo algo mismo. maravilloso, pero fue el primero. Y además que es el actor menos pensado, así como decíamos antes que hubo como mucho revuelo por la elección de él. Lo ves en pantalla y decís, no se parece a Bruce Wayne, no tiene el porte como para ser Batman, y sin embargo, en la interpretación que te da y cómo luce en pantalla, terminás comprando y Es te Batman, crees que sí. es él. Yo vuelvo a algo que ya mencionamos al principio. Me parece que una de las cosas más importantes e interesantes del Batman de Keaton y Burton es lo raro que se permiten hacer que sea. Porque es realmente un chabón que no sabe... En el momento en que se cruza con Vicky Bale y el otro tipo que no me acuerdo el nombre, Knox, creo que era. Sí. Sí, no sabe cómo relacionarse. Vi esta rubia, le gustó, pero no tiene mucha idea. Después la cita entre comillas que tienen en la mansión Wayne, que hacen este típico chiste de las mesas alargadas de los ricos. Y sin embargo, después de esa escena, tenemos la de la cocina, que ahí lo ves como más humano y Claro. más tierno, con la relación de Alfred. Ese Alfred me encanta a mí. No tiene mucho tiempo en pantalla tampoco, pero tiene 1 o 2 momentitos en la película que ves que es Alfred y que se preocupa por Sí. su Algo amo. muy divertido al ver las películas tan pegadas es como Alfred quiere que su protegido Bruce Wayne sea pareja de Vicky Bale. Y todo lo contrario con Michelle Pfeiffer. No sé si Sí, vieron eso. sí, Es como sí, no le gusta con nada. Selina Kyle. Es como, no, Es esa una mala influencia para el nene. Y creo que a Bruce Wayne le gusta más Selina Kyle. Y Sí. sí. Claramente. Pero bueno, hablemos un poco, ya que hablamos de Alfred, hablemos de Vicky Bale. Kim Basinger es una actriz ganadora del Oscar. Después creo que fue ganadora del Oscar. En ese momento era considerada la rubia espectacular. Claro. Claro. Yo iba a decir eso. Me parece que si no sabes estos datos y que después siguió actuando, parece el típico caso estilo Chica Bond, que eligieron una modelo que era la Que modelo fue de Chica moda. Bond. ¿Fue Chica Bond? Sí, en Never Say Never. Ah. La donde vuelve Sean Connery. Bueno, la verdad que no sabía eso. Sí había estado 9 semanas y media antes, pero bueno, quiero decir, más allá de todo eso, ves el trabajo de Kim Basinger en esta película y parece una modelo que la pusieron a actuar. Sí, es bastante el, para atrás. es el típico personaje que sirve para cómo hacerte llegar la información que va descubriendo del personaje, de que lo que te van a contar de cómo Claro. es Bruce Bueno, Wayne. eso es algo notable y es algo que nos tiene podrido, por lo menos a los que ya estamos un poco más cansados de las películas superheroicas hoy en día. No es una película de origen. Es un Batman No. que ya es Batman, si bien se da a entender de que no Es es que- Batman hace mucho. Claro, eso está, porque recién ahora empiezan a notar como diciendo, otra O vez sea, la empieza historia a hacer de esa campaña de murciélago. publicidad con los ladrones que los agarra y le dice, che, corre la voz, Claro. yo estoy acá. Es como que Recién empezó ves hace la poco, batiseñal. pero no lo vemos. Bueno, igualmente en Batman Begins es con mucho éxito, es una de las películas de origen, me parece, mejorcitas. Pero no lo vemos hacer el traje, cómo se entrenó. Es como que es una gran interrogante. Eso es lo que hace que sea un poco menos protagónico. Es que, y de tenga menos nuevo, peso. el personaje empezó ya funcionando. Si a Tim Burton le hicieron leer el primer Claro. año, no me acuerdo ahora qué número, pero el origen de Batman Es que viene como 15 o 20 corregime números después. Corregime Sí. si me equivoco. Normalmente todos los personajes empiezan existiendo. No, o sea, en esa época empezaban existiendo. En Era de Plata por ahí, ¿no? Sí, Más adelante se empieza a contar las historias del personaje Desde que lo pica la araña radioactiva y esas Más cosas. Más o menos, sí. Ok, entiendo. Otro personaje que está y que pasa un poco esto que ustedes habían dicho antes,
de plantearte personajes que son importantes pero que después no van a llegar a ningún lado y entonces evitar un poco los cliffhangers. Tenés al comisionado Gordon, que todos sabemos que es uno de los personajes más importantes, por lo menos ahora, de Batman. Y acá está como medio desdibujado, o sea, es el jefe de policía, está ahí, pero es el que tiene ahí la señal y dice, nos dio una forma de llamarlo, pero no mucho más. No tiene injerencia en la trama en ningún momento. Es cierto, está este momento de la batiseñal, nombre bastante ridículo, ¿no? Es ridículo también en inglés. Sí, Bat Signal. Bat Signal. Son esas cosas que son de una época en donde esto sale de otro tipo de entretenimiento al que lo asociamos ahora. Pero ya la compramos, es como que uno Sí. la escucha batiseñal y a no ser que te empiece a desarmarla, es como, y sí, es la batiseñal, obvio. o sea... Sí. Aún no leí, pero parece que Kevin Smith en el número 1000 de Detective Comics que salió hace un par de días cuenta el origen de la batiseñal. Mira. Adentro Bueno, del acá lo universo. vemos y esto me conecta con dos momentos en Returns. Uno, qué gracioso que para lograr uno de los planos más icónicos de las dos películas de Batman, que es Michael Keaton levantándose del Sí, sillón con la batiseñal ahí, Bruce Wayne tiene que tener esos reflectores que Sí. tipo los vecinos no lo ven, que es fanático de Batman. Que no tiene vecinos igual, es una mansión como que está alejada. Ya sé, bueno, pero pasando ponele el que bosque. vienen visitantes, algo así, dicen, chicos, Sí, bueno, no, eso no es tiene verdad. explicación. No puede hacer más fiestas, por eso en la 1 Claro. hay una fiesta y en la segunda no, No hay tiene, nada. no tiene explicación, pero es para lograr un plano que es de la recontra Sí, es hermoso. puta madre. Y algo que me interesa del Gordon, que sí, no tiene mucha participación en comparación a incluso otras cosas que leí y jugué, porque también es importante en los juegos de Arkham, es que al principio de Returns, después del quilombo de los... Sí, de los payasos del pingüino. payasos, del pingüino, de toda esta tropa circense, Gordon le agradece y ahí se da a entender de que están trabajando en conjunto. Claro, pero fíjate que creo que debe ser una escena que tiene ahí, debe tener 2 más en toda la película. Sí. O sea, eso es lo único que yo digo, las de Nolan al menos le dieron entidad al personaje, construyeron algo. No me sorprende igual que Burton con la manera en que ve normalmente a las clases dirigentes y a la clase alta, no le haya querido dar demasiada entidad Sí. a la policía. Pero ¿viste? incluso hasta es ridículo Gordon en Batman. Es que El está un poco ridiculizado. el momento en que el Joker con el ácido tira la campana y después está Gordon tratando de moverla. O sea, ¿qué quieres hacer? Que Ni aparte- Batman puede mover eso. Aparte, me causa risa como intentan moverlo un poco y después la actitud es, bueno, listo, no podemos hacer nada. Bueno, voy a mandar órdenes a otro lado. Podrían pasar por arriba, ¿viste? Es que en realidad la policía es ridículo. O sea, yo los miraba, estaba volviendo a verlo ahora hace un rato, Returns para hoy. Y son 4 payasos. No puede ser que necesiten Está todo bloqueado hasta que llega Batman. Bueno, de hecho... Ahí capaz podés ver un poco de la influencia del Dark Knight, de esta idea de que la policía es inútil. O sea, Claro. si bien a Gordon le da entidad, es al único que le da entidad. Pero me parece que aparte el otro que tiene entidad es un policía corrupto. Sí, Yo creo ver una de las obsesiones de Burton. sí, de que también. Pero, o sea, pero- tiene sentido que eso también le haya gustado del Dark Claro. Knight, viste, decir, acá la policía Sí, era sí, la bastante policía nada, no puede... no servía. Es como decía Nico al principio, te crean una ciudad en donde Batman es necesario. Sí, Que una de las cosas polémicas de Batman, que uno de chico lo consume y lo disfruta, de casi todos los superhéroes, es que hay gente que toma la justicia en sus propias manos, que en la vida real yo es algo que, viste, no puedo... De nuevo podemos discutir, o sea, lo que hacen los superhéroes es que toman la justicia. Toman la ley. no son justicia, jamás se creen dueños de la justicia, hasta que lo agarra Moore y lo convierte en un facho asesino, pero eso No, es otra ese, cosa. Miller. Miller, hasta que lo agarra Miller y lo convierte en un facho asesino. Sí, Bueno, bueno, pero quiero decir, muchas veces las mejores historietas presentan una situación en la que están colaborando con la policía. Es necesario porque el crimen es incontrolable, pero te están creando una situación para justificar algo que está mal Sí. hasta en una situación así. Porque podría ser el Batman, alguna de las versiones de Batman que conocemos como la de Keaton, en donde hace el bien y salva a Vicky Bale y yo qué sé. O podría ser el de Frank Miller que hace lo que quiere, ¿entendés? O sea, no pueden tener ellos la decisión. O sea, Por eso depende de quién lo escriba, porque puede ser un muy buen personaje o puede ser un facho. O se convierte en un paramilitar. Pero quiero decir, o sea. Exactamente. el que toma la decisión de... Quien quiera que toma la decisión de ser un justiciero no puede tener una autocrítica. Entonces, por esa razón no debería ni buenos ni malos. Ni gente buena ni gente mala. Ni gente que tenga un compás moral sano y gente que no debería tomar esa decisión. Para eso tenemos... Sí, pero las es un instituciones. superhéroe. Ya sé. Físico.
Bueno, pero... No te pongas en Nolan. Claro, eso hizo Nolan y por eso arruinó Batman. No lo arruinó. No. Justamente es una de las Bueno. razones por las cuales me interesa un poco más el Batman de Nolan. Es que vos estás mezclando dos conceptos. Uno es la ley y uno es la justicia. Uno es atrapar a los criminales y uno es castigarlos. Sí. Una cosa es un superhéroe que no tiene que ser necesariamente Batman, puede ser Spider-Man, puede ser Superman, puede ser cualquier otro, que lo que hace es atrapa a los criminales. Y otra cosa es un personaje como el Batman de Frank Miller, Punisher, otros personajes que sí apuntan a la versión facha, que es cumplir el castigo porque atraparlos no les basta. El ejemplo extremo es Juez Dredd, que es un personaje que está hecho con una intención satírica, pero cuando no lo entienden, que cumple la ley y aplica el castigo al mismo tiempo, y eso es un personaje fascista. Exactamente. Incluso en el punto en el que arranca la película, también vemos a Batman que castiga a los criminales, la policía los termina apresando, y después cuando vemos toda la operación en Chemical Axis, cuando está el Joker, lo intenta salvar, en ningún momento trata de ajusticiarlo. Sí, pero es un poco la lógica de una película estilo James Bond, en la cual el villano principal importa un poco más que los secuaces. Hay otro momento en el que el Batimóvil entra, después nos enteramos sin Batman adentro, Axis Chemicals, rodeado por un montón de secuaces, salen 2 bombas, toda esa gente murió. Sí, y murió en manos de Batman. Pero ¿en qué punto pasa eso en la película? Es cuando él ya se enteró que el Joker mató a los padres y es cuando ya está totalmente Puede ser. sacado. Y yo después leí que la muerte del Joker puede verse como algo accidental, pero ¿qué tan accidental es? No, si no, lo no, encadenaste a la gárgola. No, ahí claramente no es Lo accidental. asesina. Hoy en día estos temas son medio clickbait de redes sociales, por ejemplo. Esto lo estamos grabando una semana después de que Zack Snyder volvió a decir tipo Batman mata. Sí, cosas que no importan, pero que se levantan en todos lados para la gente que pulula las redes sociales. Bueno, lo ve repetido en todos lados. Acá Batman mata un montón de gente y no importa porque me parece que es un poco el tono. Es una película es eso, estilo es cómo James está Bond, donde los construida la secuaces no son... historia, exactamente, y porque en ningún momento se quiere correr, me parece, y esto es algo de lo que más aprecio de la película, en ningún momento se corre que es una película de fantasía. Es una película en la que el protagonista es un superhéroe, no intenta racionalizar, no intenta hacerlo Por eso, real. me parece que esa es la lógica de los secuaces no son gente. Además como ya todo el diseño, cómo la ves, la película está hecha en ese estilo, entonces las muertes no son tan graves. Yo la veía y volviéndola a ver me sorprendía por esto. Digo, hay gente que se está muriendo, pero al mismo tiempo no es tan chocante o no te afecta tanto quizás como poner en las películas una película de Superman que se quiere hacer en un tono mucho más serio y de vuelta caer en esta cosa de oscuridad. En las dos que hizo Zack Snyder no funciona porque intenta hacer un... Pero maneja muy bien también el hecho de cuándo esto es importante en la trama. Entonces esta muerte importa, como puede ser la periodista o las 2 chicas que asesinan al Joker con Smilex, o ciertos puntos de personajes que tienen voz y nombre. Los otros es como un bulto, son X personas. Por eso, son secuaces. Y me parece que se entiende entre líneas que no son gente, no son personajes con nombre y apellido. El único que le importa quiénes son los secuaces es Austin Powers. Claro, que después salen esos chistes, que justamente esos chistes nacen de eso, que los secuaces normalmente en esta clase de películas no se los toma como gente. Cuando el tono es así, pasa más desapercibido. En las de Zack Snyder, Batman está por asesinando todo el gente. Peso que se le quiere dar a la trama, digamos, pero y bueno, toda la profundidad se siente mucho más. A lo que quería llegar con este tema es eso, que acá mata mucho, en esta y en la siguiente de Burton mata gente y no importa. Quería especificar, completar un segundo una cosa, es que para mí la cuestión es que este no es Batman, es el Batman de Tim Burton, como estuvimos diciendo hasta ahora. Y bueno, pero todos los Batman son Batman de alguien. No, porque Zack Snyder se presentó como el mío es Batman. Bueno. No es mi interpretación de Batman. Ese también y sin embargo es el Batman de Miller en realidad. Además, es bastante parecido. Pero es esa la cuestión. O sea, es mi interpretación del personaje, no es el personaje y basta. Bueno, cuestión es que esta peli me parece que a raíz de que es una peli que se siente muy manoseada, tiene buenos momentos y buenas secuencias. Por ejemplo, la del museo, sacándola
música de Prince. La parte del baile. Que es algo que da vergüenza ajena. Hoy en día más que en el momento, pero incluso en el momento aparentemente Burton... Bueno, es algo que Burton no quería que suceda. Para mí, las melodías y los temas musicales que más me enganchaban de chicos, el 99% son de John Williams. Los de Star Wars, Indiana Jones, el de E.T., etcétera, etcétera, Jurassic Park. El de Danny Elfman me parece que va ahí... Junto con el de Alan Silvestri tema, de Back to the Future, ponele. Sí. La secuencia de títulos, la música de la secuencia de títulos, había una época que yo tenía una carpetita de canciones bajadas y esa estaba siempre en repetición. Es que incluso la secuencia de títulos es hermoso, como todavía no vemos la totalidad del escudo. Sí, es como una cámara recorriendo. Y se ve como está hecho con el pavimento de la ciudad, o sea, está toda la idea del personaje. Sí, la secuencia de títulos es muy buena. Y la música es la música de Batman. Hoy en día no podés pensar a Batman sin oír el tema de Danny Elfman. Sí, por eso es uno de esos temas musicales eternos que normalmente están asociados a John Williams, pero hubo otros que pudieron lograr esa iconicidad a través de la música. Hay un momento en particular que creo que se une tanto lo que es visualmente, cómo está recreado la idea del personaje, más el acompañamiento de la música, que me encanta y me fascina y creo que es lo que más se me graba siempre que la veo, es el momento del Batimóvil yendo hacia la Baticueva por el bosque. Sí. Es tan bartoniano y tan Batman a la vez. Te genera respeto. O sea, me gusta mucho la secuencia de eventos que está como editada muy ajustada. Cuando parece que se va a estrolar contra una pared, Vicky Vale mira para otro lado, atraviesan la pared pero no vemos, sí. Pero después entendemos qué es lo que pasó cuando Vicky Vale mira para atrás y ves que la puerta se está cerrando. Sí, tienen momentos muy ajustados. El momento de la Baticueva es fantástico. También cuando Vicky se acerca al borde y prende la luz y te das cuenta que hay un abismo. Ese momento recuerdo que me daba vértigo. Otro momento relacionado a estos dos personajes, Alfred y Vicky Vale, que es rarísimo y al cual se hace referencia en Returns. Horrible referencia, sí. Igual. Se nota que es para arreglar el error de la 1. el error, porque Alfred la hace entrar a la Baticueva. Así como si nada. Sí, tipo pasa y ahí yo me quedé, yo la volví a ver y me... Pero pará, ¿sí ella se enteraba que era...? Sí, rarísimo. No. Eso es claramente que no supieron cómo resolver que ella se enterara. Yo de hecho pensé que... la primera vez que va a la Baticueva pensé que se iba a sacar la máscara y le revelaba ahí, pero después es de una manera súper... De nuevo, me parece que se puede sentir un poco esta improvisación en el guión también ahí. Bueno, ahí llegamos un poco al final. Después de la explosión de Axis Chemicals, el Joker organiza su propio festival, que hay algo que no se ve, que me parece raro que no se haya... que lo hayan sacado de la película. Se supone que el chiste era que los billetes que está repartiendo son con su cara, que conecta con un chiste que hace al principio que quiere ver su cara en un billete de $1. Porque bueno, atrae un montón de gente al desfile porque va a estar tirando plata, pero en realidad su idea es envenenarlos, después de que Batman coartó, usando sus dotes detectivescas, su plan anterior. Ahí empiezan las cosas raras, incluyendo la secuencia anterior en Axis Chemicals, que digo que parecen escenas todas separadas, que están llenas de algunos de los momentos más icónicos de esta película, pero que... La película en total creo que está llena de momentos icónicos. Sí, olvídate, ya estuvimos repasando unos cuantos, pero... Es bastante desconectado, no viene la policía hasta el momento en que están subiendo a la catedral, y decís, ¿cómo no viene? ¿Dónde estaba? O sea, está arriba de un coso de... Claro, lo tenías ahí nomás al tipo. Parece que había una secuencia en donde envenenan a la policía, como que los duermen a todos, claro. Que estaba en el guión pero no se filmó ni siquiera, que explicaba por qué... O sea, explicaba el plan del Joker, vas a hacer un desfile paralelo, ¿cómo sabes que no te van a ir a agarrar? Bueno, era porque estaban... Lograr drogar toda la policía es también bastante duro para creerte. Sí, bueno, lógica de historieta, lógica de una película que nunca deja de ser fantástica. Me parece igual que queda medio raro, si bien es muy icónico el momento del desfile. El mano y mano. Es el único momento en donde una canción de Prince, una de estas canciones que compuso Prince, no desentona tanto. No, es muy gracioso todo, ver al Joker sobre esa torta, o sea, repartiendo y bailando a la vez. El He Stole My Balloons. Esa también, esa parte es divina. Yo no podía parar de reírme en ese momento. Bob Legun. Sí. Que era un amigo... O sea, está en la película solamente porque era amigo de Jack Nicholson. Sí. O sea, para que se den una idea del nivel de manejo que tenía Jack Nicholson sobre toda la producción. Y aparte, viste, se ve que lo quería mucho porque me imagino que hasta ese momento en donde lo agarra de los hombros y le dice: yo te quiero mucho, vos sos mi mano derecha. No, es que en realidad va en referencia a lo que le decía el personaje de Jack Palance. Que después lo termina mandando a morir. Ahí es uno de esos momentos que de chico nos gustaban mucho, pero que hoy en día
parecen raros, que es que Batman resulta que tenía un avión Sí. futurista. Digo, yo lo veo como... A mí me hay que gusta, vender me juguetes. parece forzado, pero igualmente hermoso el momento en que Sube sube a a la la luna luna, y queda la dale, batiseñal por primera vez. Es genial, es Es forzado. Sí, Es forzado. pero no Genial. importa. O sea, Pero Es que si, algo- si el algo- resultado va a ser así de genial, no importa Vale, que sea sí, forzado. claro. Pero Se ve algo una que- y otra vez en la historia del cine. Algo que tiene la película en cómo está conformada es el hecho de cómo va depositando cosas icónicas del personaje de a poco. O sea, cómo vemos al personaje, el traje, el batimóvil, que pasa bastante hasta que lo vemos por primera vez. Lo mismo la nave, es como que todos los juguetes Sí, van apareciendo no poco a poco. satura y caen así a cuentagotas y además está el chiste del Guasón en un momento tipo de ¿Dónde Joker. consigue? ¿Dónde consigue todos esos juguetes pero con voz de admiración? Hay Claro. una cosa más que es que yo la miraba y son juguetes, son tecnológicos, pero otra cosa que tiene respecto a las de Nolan es que te crees que un millonario puede conseguir. Sí. Claro. O sea, si el Batman de Nolan hubiese agarrado y hubiese llevado $1.000 a cada habitante de Gotham City, habría gastado menos plata y habría combatido el crimen mucho más probablemente. Pero ese ¿Qué? es el chiste que tiene siempre Batman. ¿Qué haces haciendo lo que estás haciendo? Si sos millonario, Claro. abrí escuelas. o No, sea. no, pero, o sea, lo que digo es que Igual depende de qué Batman sea, lo hace. Ojo, en la serie animada, el Bruce Wayne tiene una cantidad de sociedades benéficas. Claro. Bueno, Para los pero orfanatos. Sí. más allá de eso, lo que digo es que parece que tiene todos estos gadgets y todo esto, pero no parece que estuvo invirtiendo millones de millones de millones de millones No, de son dólares. increíbles, pasa eso. Yo no sé si está conseguir- increíble, me Pero parece que va entran mejor dentro, con el además, tono. claro, están en tono. Va en Para el mí- tono. Siempre esas cosas que te harían ruido en cualquier otra película, creo que funcionan por el tono Sí, que sí, le porque dio, que parecen- se siente cómic, se siente Claro, historieta, se porque siente acá parecen dibujito. juguetes. Nolan hace muchísimo esfuerzo, como dijimos, en que se sienta real, viste, el Y ahí te Batimóvil das es una cuenta del especie de cómo. tanque, es un prototipo. Pero bueno, estábamos en el desfile que... Sí, que El Joker. concluye con un momento que siempre me gustó mucho y es uno de esos momentos que me acuerdo de chico patente, que es cuando el Saca Joker el saca la revólver, pistola, es el revólver que hermoso. nunca El revólver termina. larguísimo. Que El tiene revólver nunca esas termina. cosas que decís, está haciendo uso del personaje porque el personaje es un payaso. Claro. Entonces, esa situación es re payasesca. Todo el tiempo, tipo. el hecho de que tenga un guante de box para golpear la televisión, por es divino, ejemplo. hace mucho uso de todas esas situaciones que son la Tiene- esencia del No, personaje. es que tiene básicamente. creo que el Joker de Jack Nicholson lo que mantiene es un poco lo que era el de César Romero en Sí. la serie de los 60 y un poco también la morbosidad, ¿no? Porque es un Sí, Joker que asesina. Totalmente. Claro. Entonces hay una fusión de los dos. Es el Joker de los años 70 Sí. más o menos. O sea, aún no es el asesino psicótico que mata todo lo que tiene enfrente, que viene después de Miller. Ni tampoco es el solo payaso inofensivo, que es un poco el que estuvo en los años 60 y 50. Es el asesino que Está mata... intermedio, pero al Sí. mismo tiempo se divierte. Sí, sí. Otros detalles es la flor que tira ácido. Sí. Hay un momento muy divertido que es cuando parece que se va a suicidar y en realidad es la típica pistola del Bang. Muy gracioso como Vicky Vale pareciera que le siente un poco de lástima porque está el momento en donde le tira un vaso de agua. Sí, empieza a hacer que se derrite Claro, y y Vicky ella Vale lo se agarra. preocupa. Sí. Y después cuando parece que se va a suicidar, Vicky Vale es una de las 26 veces que grita. Sí, que que tiene ese- insoportable el grito de ella. Tiene ese pero- grito típico de, viste, víctima en película de terror que sí, repite como 30 veces a través de toda la película. El momento de la revelación de cómo quedó tras la cirugía también. Ese es uno de esos momentos icónicos, parodiados en Los Simpsons, por Sí, ejemplo. totalmente. El momento que destruye el espejo es uno de esos... Sí, es esos momentos que se sienten icónicos. Es el tipo que... Pero acaba- además, de chico creo que me daba un poco de miedo. Ya, O te sea, ponía la querés piel de ver, gallina. pero a la vez no, y el chabón está todo loco riéndose. Y es cuando termina de enloquecer, porque se da a entender de que era un tipo que... No estaba Era- completamente en sus No, cabales, no estaba- pero era bastante frío y lógico. con No, lo pero que quiero hacía. decir, le importaba su aspecto físico. Sí. Hay un momento en el que se va a reunir con su jefe, que está con la novia del jefe, no se entiende bien, el triángulo amoroso ese, que se ve en el espejo. La chica es genial porque ahí Es lo ves a Jack. divino. Es Jack Nicholson siendo Jack Nicholson, Sí. ¿no? La chica le dice, ¿te ves bien? Se da vuelta con la cara más Jack Nicholson que puede existir y le dice, ¿te pregunté? Sí, y encima no, la Y le mirada saca- le le corre saca la la manito. mano. Claro, Sí. genial. Entonces, creo que se da a entender de que ese es el momento en que termina de enloquecer y decide ser un payaso. Sí.
al verse cómo quedó. Consecuentemente a eso tenemos la escena en que asesina a Jack Palance, que también es súper icónica. Sí. Tiene muchos momentos así, la parte que rostiza al tipo que le da la mano Sí. con ese aparatito. Divino. Ahí tenés otra típica cosa. Otra de cosa que payaso. sabemos que en un mundo real el tipo no queda de esa forma. Claro. Y acá lo aceptás. Los mimos en el momento que atacan al otro mafioso está genial, y ahí lo vemos a el Joker de Jack Nicholson luqueado de una manera muy diferente a la de momentos posteriores. Sí. Volviendo al final, al momento de la catedral, también ahí se nota un poco desconectado todo lo que sucede. Los primeros 2 secuaces con lo que se enfrenta a Batman mientras el Joker está bailando y esperando el helicóptero son medio chistosos, son tipo cazadores del arca perdida que hacen un montón de piruetas y Batman los mata con facilidad, pero después aparece uno grandote que le da batalla. Esa batalla, esa pelea es genial. Es genial, Cuando pero quiero lo decir, tira ¿no, con no la ves- escalera. ¿no sentís que son momentos? No, a mí al menos no me hace ruido cuando lo Bueno, estoy y viendo. el tipo que se cae por la escalera también muere. Sí, Y claramente. no sin querer, ¿viste? Es tipo, lo tira al vacío para que muera. Después es interesante cómo una vez que Batman y el Joker están frente a frente, el Joker no puede hacer nada. O sea, Batman le pega Sí. 2 piñas más en la cara y si no se hubiera agarrado de la cornisa y después tenemos Sí. ese momento, se caía y se moría. De hecho, ahí también tenés un momento en donde Batman lo llegó a Es empujar. que no, claramente a ese punto ya no importa. O sea, está claro que el tipo asesina y cuando lo ata a la gárgola, ya lo está sentenciando en ese mismo momento. Sí, me parece igualmente medio mal armado y anticlimático el largo momento en que están tanto Batman como Vicky Vale colgando de la cornisa, el chabón baila, se sube a la ¿De qué te escalera. ríes? Dice la gárgola. Es genial. O sea, es anticlimático, tiene esos es genial. momentos, tiene Es que- momentos geniales dentro de las cosas que no tanto funcionan, Sí, sí. que Es terminan que haciendo es que extraño. que funcione. Que el momento es del Joker, porque Batman está literalmente deben estar 5 minutos reloj agarrándose de la cornisa. Es que cuando llama al helicóptero le dice, llegué en 5 minutos. No, mejor, tarda 10. Sí, dicen que Y Es tiempo real. desde el punto, o sea, qué puntual el piloto del helicóptero, Sí. ¿no? Porque le dicen 10 minutos, bueno, 10 minutos en punto. Estuvo sí. volando, viste, haciendo tiempo Claro. arriba de otro O lado. sea, tuvo que estar lejos porque si se acerca es como que ya cuenta como que llegaste. Y Entonces sí. tiene que calcular. Sí. Se quedó dando una vuelta. Finalmente, bueno, resulta que Batman y Vicky Vale son pareja, una pareja feliz, o todo lo que se puede ser, por lo menos por un tiempo. Y bueno, es muy bueno el final en donde Alfred la pasa a buscar a esta chica, pero Batman está haciendo Batman Sí. sobre una Bueno, estructura. ahí tenés otra cosa de lo que yo te decía. Hasta el último minuto en que la película termina no aparece la batiseñal. Sí. Claro. Entonces es muy icónico. Y algo que tiene, que me gusta, es que con ese final suena todo bastante esperanzador. La película, si bien tiene sus momentos oscuros, es como bastante esperanzadora en general. Que es lo contrario a lo que va a ser la segunda, que es una tragedia completa. ¿Es cierto? Así que bueno, esto es Batman del 89. Como se nos hizo un poco más largo de lo que esperaba este podcast, se me ocurre, ¿por qué no?, separar nuestro podcast de Batman Returns. Así no dura más de 2 horas. No sé Sí, cuánto va a que no durar sea después de la eterno. edición. Que no se haga eterno. Así que los invito a que nos escuchen en el siguiente podcast, que va a ser las veces de segunda parte de este. Esto fue ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio. Yo, Daniel Carrara. Yo, Nicolás Ponicio. Y yo, Julieta Cáceres. Chau. Esta historia continuará.